ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lugar. Levanta tu mano y diga: yo hago una demanda al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios. Yo hago una demanda al Espíritu de gracia y favor. Yo hago una demanda al Espíritu de Dios que reposa en mí, aleluya. Yo hago una demanda a la palabra de Dios, aleluya. Yo declaro la bendición de Dios, oh Señor, manifestándose sobre mi casa, mi vida, mi familia, en el nombre del Señor. Y que esta palabra me alcanza con poder en esta noche. Que esta palabra tiene poder libertador, restaurador, santificador, liberador, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y el título es: Jehová jamás abandonará a su pueblo. Amén, aleluya. Oye, Jehová jamás abandonará a su pueblo. Voy a comenzar por el libro de Jeremías. Y meditaba acerca de que si no fuese por la bondad de Dios, ya todos nosotros hubiésemos sido consumidos. Pero es por la bondad de Dios y por lo inquebrantable de su amor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque el carácter de Dios es inquebrantable en su amor. Si Dios se moviera una milésima ángulo, derecha o izquierda, de su amor, todos nosotros fuéramos consumidos, no existiésemos. Pero el carácter de Dios es tan maravilloso, amados, que su amor es inquebrable, no se dobla, inmutable, y por su amor nosotros estamos aquí. Yo veo como en el tiempo antes de que el pueblo de Israel fuera deportado a Babilonia bajo un yugo opresor de un rey llamado Nabucodonosor, quien reinaba en Babilonia. Y tal vez los primeros minutos sean un poco fuertes, pero al final tú vas a tener una nota alta. Vemos cómo Dios, cuando creó al hombre, supo que la naturaleza y el material con que estaba hecho el hombre, aunque era semejanza de Dios, era dado a lo malo. Y el hombre es dado a lo malo. Por eso es que él tenía un plan antes de la caída del hombre. Ya Dios tenía un plan de redención, de restauración y restitución sobre la humanidad. Vemos entonces que en este tiempo el pueblo de Israel había sido advertido por el profeta Jeremías acerca de lo que venía para ellos. Porque una de las cosas que tú y yo debemos entender es que todo está bajo la soberanía de Dios. Los eventos buenos bajo la soberanía de Dios. Los eventos malos bajo soberanía de Dios. Pero todo proyectado a que se cumpla el propósito y designio de Dios en todo, y que Él nunca se ha destronado de su soberanía. Amén, aleluya. Hay veces usted tiende a pensar y dice: están reinando los malos. Sí, pero es hasta que Dios lo permita. Es porque se ha abierto un compás en la voluntad permisiva de Dios de que ocurra eso. Porque si Dios no quiere, no quiere. Y vemos cómo el pueblo de Israel, siendo nación de Dios, escogido de Dios, conociendo el pacto de Dios, habiendo tenido señales, prodigios, maravillas, la bondad de Dios totalmente desplegada a favor de este pueblo, vemos cómo el pueblo se inclina a la idolatría, se inclina a la maldad, se vuelve rebelde contra Dios. Y Dios, en su designio, para no destruirlo, dice: es necesario que ellos entren
cuando no decidieron mi favor, no decidieron mi bondad ni mi camino y decidieron rebelarse contra mí, ellos van a pasar un proceso que no es el que yo le dirigí a ellos para que lo pasaran, pero es el que ellos escogieron pasar y yo no voy a impedir que pasen y lo permito. ¿Cuál fue el proceso? El asunto era que Dios había dicho, ese pueblo era, mire, usted dirá, cónchale, pero ¿cómo es posible que este pueblo era así? El pueblo es así, fue así y seguirá siendo así. Pero hay un pacto de Dios con su pueblo. Hay un pacto de Dios con su pueblo. Vemos entonces cómo cuando todos los reyes que eran puestos, dice que la inmoralidad, la injusticia y la idolatría era lo que reinaba en ese momento. Y lastimosamente, el pueblo que está bajo un yugo, una autoridad, cuando el pueblo está bajo una autoridad buena, el pueblo va a ser bendecido. Cuando el pueblo está bajo una autoridad mala, será maldito. De allí la importancia que siempre yo le digo, desde que tú estás en tu casa como hombre de Dios y padre de familia, tú tienes que ser un ejemplo a tu familia. Porque tú vas a influenciar para bendición o maldición tu casa. Desde un pastor que es puesto en autoridad sobre una grey, a quien Dios le confía que no es de él o de ella, sino que es de Dios, y tú no le darás cuenta a Dios de esa grey. Si ese hombre, esa mujer están mal, tú vas a estar peor. Es un principio divino que encontramos en la Biblia. Y estos reyes que eran puestos en autoridad en la nación, inclinaron al pueblo a la idolatría. Inclinaron al pueblo a la maldad, porque era de altura que se ejercía influencia a los demás. Siempre ha sido así. Y entonces vemos cómo Dios le manda, antes de que cayeran en el juicio de ser entregados bajo el yugo opresor de Nabucodonosor, y antes de que fueran sometidos y deportados a una nación extranjera para ser oprimidos, Dios le manda profetas verdaderos que le adviertan. Le manda a Jeremías. Y Jeremías cuestiona el comportamiento que hay en la nación, pero ellos deciden no hacer caso o hacer caso omiso al profeta. Entonces, vamos a leer. En Jeremías 27, vamos a leer bastante. Dios está indignado con este pueblo. No por causa que es la naturaleza de Dios indignarse con un pueblo, sino porque ellos hicieron propicio que el carácter de Dios fuera movido a un juicio. Y yo sé que aunque predicamos mucho en esta iglesia acerca del amor de Dios y de las oportunidades que Dios nos da a nosotros, también no podemos obviar o sacar de la ecuación de que Dios es un Dios justo, de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, pero también no pasa por alto nuestra iniquidad. Porque si no fuera, si Dios pasara por alto la iniquidad y premiara nuestra iniquidad, fuéramos derechos a un infierno. Entonces, cuando Dios emite situaciones donde por medio de procesos somos trillados, aprendemos, Dios no nos los deja al abandono. Él va a permitir en algunos casos que nosotros pasemos por procesos fuertes. No porque Él determinó, no porque Dios determina. O sea, nunca pregunte, Señor, ¿por qué tú permites tal cosa? Él dijo, yo te he puesto a ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú pues el camino de vida para que vivas, tenga vida abundante. Ahora
veces, en nuestra ignorancia, por poner ídolos en nuestro corazón, por querer alimentar nuestros propios designios, tomamos el camino incorrecto en algunos casos, sin dirección de Dios. Pero eso no significa de que Dios te echa a un lado, te descalifica o ya no eres para Él. Él es tu pueblo, tú eres pueblo de Dios y Él nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Aunque te equivocares, nunca Dios te abandona. De manera que son nuestros propios designios que nos hacen entrar en procesos que estoy seguro que en el amor de Dios nunca Él quiso. Pero bueno, entramos. Ahora bien, está el Dios hablando y vamos a ver que entonces le dije Jeremías 27. Dice el 2, Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y lea totalmente centrado, entendiendo lo que Dios te va a hablar. Tienes que estar, no dejes que nada te distraiga, porque aquí hay cosas demasiadamente poderosas. Dice entonces, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por manos de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. El Señor manda este anuncio, dice, yo hice la tierra, dice Dios, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, está diciendo el Señor. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. Yo quiero que vaya entendiendo esto. El Señor está diciendo, mía es la tierra, y yo se la doy a quien a mí me da la gana. Yo le entrego el poder y señorío a quien yo quiera, porque los designios de mi voluntad, el ajedrez completo del juego, yo lo tengo ganado. Nabucodonosor era un rey muy opresor que no tenía temor de Dios. Y fue puesto específicamente para oprimir al pueblo de Israel y hacer de alguna manera que aquel pueblo fuera procesado en sus manos y en otro territorio. ¿No le dice algo de la actualidad? Fuera procesado por sus manos y en otro territorio que no era su tierra, para que el pueblo no se volviera a la locura y fuera perdido. O sea, Dios iba a procesar el carácter del pueblo, de la iniquidad, del mal paso, de la mala dirección que habían hecho, de la mala decisión que hicieron, de poner ídolos en su corazón, de volver la nación a esa misma idolatría. Él dijo, no los destruyo, pero voy a permitir que conozcan, como decidieron no conocer mi bondad, como decidieron no estar rendidos a mí. Ahora tienen que aprender lo que significa un yugo opresor de Nabucodonosor. Nabucodonosor era fuerte con el pueblo. Ya usted sabe la historia, por ahí no me meto, pero vea lo que dice. Dice, y todas las naciones le servirán a él. ¿Cómo es eso? Que todas las naciones le iban a servir a Nabucodonosor, porque a Dios le había placido entregarle la tierra a Nabucodonosor. Y es más, en un momento donde Dios llama a Nabucodonosor mi siervo, oprimiendo al pueblo. Mi siervo. Porque cuando quiere Dios sacar algo de su pueblo, Él no importa a quién va a usar para perfeccionar y perfilar tu vida a la victoria que Él ha determinado para ti. Y muchas veces nosotros no aprendemos de otra manera, sino es a través de estos procesos. Así es que yo te quiero pedir y rogar esta noche que si tú estás en un proceso fuerte, usted tiene que entender, número uno, que Dios no te abandonará. Número dos, que es parte del paquete para Dios
Ellos tenían que experimentar el yugo de Nabucodonosor, porque desistieron del amor, la ternura de Dios. Y no es hasta que tú conoces lo bueno y lo malo que tienes la capacidad para decir, escojo lo bueno o no. ¿Cuántos saben que es así? Así es. Entre usted pasar hambre y tener abundancia, ¿qué usted coge? Si pasa por las dos cosas. Tú dices, ok, ya aprendiste hambre, ahora tienes abundancia. O simplemente viceversa, aprendiste abundancia, ahora por alguna circunstancia pasa por el hambre. Yo te aseguro que como tú eres inteligente y le perteneces a Dios y has conocido la bondad de Dios en el tiempo que has caminado bajo su sombra, tú vas a escoger abundancia. Tú vas a escoger el camino de Dios. Dios te hace sabio después que procesas todo ese proceso por donde tú estás pasando. Es para que adquieras sabiduría, inteligencia y temor de Dios. Aleluya. Ahora vea esto. Dijo así: hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y reduzcan a servidumbre muchas naciones grandes y reyes, y a la nación del reino que yo sirviere, que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por la mano. O sea, el Señor dijo, he designado que ustedes se sometan a alguien que no era mi voluntad, pero ustedes se lo buscaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Y entonces el Señor dice, pero no se preocupen. En medio de eso que no nos gusta, está sacando Dios algo bueno. Y dice así, dice, el que no se sometiere al rey de Babilonia, castigaré hasta que lo acabe yo por la mano. Dice, y vosotros no prestéis oído, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos profetizan mentiras para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arrojo y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello del yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Vea lo que dice aquí. Está el Señor diciendo, más vale que se sometan al yugo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque si ustedes no se someten, van a perecer. Era el Señor diciendo, ustedes mismos decidieron un proceso donde yo los voy a ayudar en medio del proceso, pero no va a ser fácil, aunque al final tendrán un buen resultado. Pero allí tú te vas a dar cuenta lo siguiente: el pueblo de Israel tenía reyes. Y los reyes que estaban puestos en ese momento eran reyes tan tremendos, amados. El primero, su papá hizo maldad. Volvió el pueblo a la idolatría. El segundo también hizo maldad. Siguió los caminos de su padre. Y el Señor dijo, como no podía quedar sin reinado el pueblo, puso a uno a reinar, que era el tío, escúchame bien, de Joaquín. Y reinó 11 años, le cambió el nombre poniéndolo Sedequías. ¿Y qué sucedió con Sedequías? Reinó 11 años Sedequías, pero ocurrió lo siguiente. Sedequías tuvo un tiempo, dice que Nabucodonosor lo puso como rey, pero prácticamente
estaba bajo el yugo de Nabucodonosor. Nabucodonosor seguía gobernando, oprimiendo a los reyes de la tierra del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió? Este hombre se revela y dije, pues yo no me voy a someter más a Nabucodonosor. Y se reveló. Cuando se revela, ¿sabe lo que ocurrió? Lo agarra el rey Nabucodonosor, lo mete preso, le sacan los ojos y antes de sacarle los ojos, le mataron los hijos enfrente de él. ¿Era bueno el rey o era malo? ¿Qué te estoy diciendo? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, va a haber un momento donde ustedes van a sentir la opresión del diablo, pero se van a quedar en esa tierra. Y luego dice, den a sus hijas que se casen allí en esa tierra. Y sus hijos también que se casen y fructifíquese y vivan en esa tierra bajo el yugo opresor, amados. Dios había hecho una promesa, ya había dicho, pero ellos querían era escuchar a los profetas que profetizaban mentira. Los profetas le decían, no va a acontecer eso, no va a acontecer tal cosa. Y decían que Jeremías profetizaba contra ellos, pues porque Jeremías venía y decía verdad. Pero los profetas que ellos querían oír le profetizaban mentira. Y Dios le advierte y le dice, no escuchen a aquellos profetas, escuchen a Jeremías. Ellos no quisieron escuchar. Y sabes, esa fue la causa por la cual ocurrió todo. Pero ya Dios había dado una palabra, y recuerda que la palabra fue la que escudriñó Daniel cuando dijo, 70 años está determinado para mi pueblo estar bajo la opresión del yugo de esclavitud de allí, de la opresión de Babilonia. ¿Recuerdan? 70 años tuvieron este pueblo, amado. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias, Señor, porque en mi caso no será 70 años? 70 años tuvo este pueblo. Y recuerden que después por allá, más adelante, vemos que Daniel es que se da cuenta que pasado el tiempo se habían cumplido los 70 años y que no había nadie que se levantara a la brecha para pedirle a Dios que hiciera ya cumplida la promesa de su liberación contra este pueblo. Ahora bien, yo te digo esto, ¿por qué te tengo que poner esto de esta manera? Amados, nunca, jamás y nunca ha sido el plan de Dios que su pueblo sufra bajo dominio, bajo opresión, bajo ninguna cosa mala de oscuridad y tiniebla. Nunca lo ha sido. Ahora, ¿qué quiero decirte? Que muchas veces esas cosas vienen porque nosotros mismos propiciamos para eso. Ahora, qué bueno que tenemos a un Dios tan maravilloso que no quiebra su carácter de amor, que cuando nosotros fuéramos arrojados a los confines de la tierra y desde allí nosotros clamamos a Dios, la bondad de Dios nunca dejará de ser con nosotros. No importa a qué cosa más baja tú y yo caímos. Dios dice, en mi pueblo fue sacudido, fue oprimido, fue esclavizado, pero es mi pueblo y yo no voy a permitir más tiempo de lo que es el tiempo para procesarlo y traerlo a mi bendición. Quiero que le digas al vecino, cuando eres pueblo de Dios, es por poco tiempo la opresión. Cuando eres pueblo de Dios, es por poco tiempo la opresión. Usted tiene que entender esto. Amados, muchas veces somos dados a pensar que un hermano cometió una cosa más grave que otra, o que yo sería incapaz de hacer lo que aquel hizo o aquella hizo. Escúchame, mi amado. Todos estamos en un mismo barco con las mismas posibilidades de fallarle a Dios, igual que el pueblo de Israel. Yo quiero que tú le digas al vecino,
porque el que cree estar firme, mire que no cae. Y no importa que nosotros sepamos la historia, los contextos bíblicos de todo el contenido y registros que la Biblia nos enseña acerca de cosas que acontecieron. No, usted tiene que vigilar por su vida y saber que somos dados a lo malo. Y usted también, pastora, tal vez más que usted. Todos somos dados a lo malo. Allí donde usted está oyendo, y allí lo que Dios me hablaba, a mí, yo decía, Señor, guárdame con temor y temblor, porque somos muy dados, sobre todo cuando tú ves que aquel falló. Padre Santo, le metemos la lupa grandota. Cuando yo fallé, quitamos la lupa. Todos hemos de alguna manera revelado nuestra vida contra Dios. Pero ¿sabes una cosa? Si no fuera por el carácter de amor que tiene Dios, porque Él no tiene amor, Él es amor. Dios es amor. Por su amor, tú y yo, por su amor tú estás ahí. Por su amor estás escuchando. Por su amor la bendición te alcanza. Por su amor estás respirando. Por su amor tienes salud. Por su amor no te falta nada. Por su amor cuando caes Él te levanta. Por su amor Él te restaura cada vez que le falla. Por su amor te abraza como la niña de sus ojos. Por su amor no eres consumido. Es el amor de Dios. Amén, así es, aleluya. Es el amor de Dios. Él no deja por inocente al culpable. Mire, amados, si fuera así, Dios tuviera que pedirle perdón a Satanás. Entonces, vemos cómo estos reyes fueron oprimidos, fueron sometidos. Usted sabe todo lo que hemos vivido en esta nación es parte del proceso de Dios. Te guste o no te guste. Levanta tus manos y dile, Señor, yo admito que tú tienes soberanía sobre esta nación. Y que todo lo que hemos vivido, tú lo sabías, tú lo conoces milimétricamente. Todo. Porque usted no puede decir, ¿por qué? No. Eso sería una tontería, preguntar por qué. Si alguna cosa usted pregunta por qué, el interés número uno sería saber exactamente dónde estuvo la falla para yo arrepentirme. Pero sabe una cosa, no podemos solamente culpar a la gente de arriba, porque la gente nunca llega arriba si los de abajo no lo colocan. Wow, eso es correcto. Muy correcto. ¿Usted ha visto a alguien haya montado que no empezó de abajo y tuvo que tener ayuda para llegar a ese lugar? Entonces, todos los procesos de Dios son para bienestar de nosotros. Porque a una cosa dice el Señor, aunque sean mi pueblo, aunque sean cabezones, aunque me falle, aunque se me hayan constituido rebelde en algún momento, son míos. Y nadie me los va a arrebatar de mi mano. Porque cuando yo hice y fabriqué, yo tengo el manual de fabricación de esta generación. Y yo sé cuál es el comportamiento a la cual es dado este pueblo. Pero aunque tengan ese comportamiento dado a eso, ya yo tengo provisión, dice el Señor, para corregirlo en medio de cada proceso, para hacerlo volver a mí, porque nadie me los arrebata de mi mano. Nadie. Esto es lo que hace el Señor. No hay nadie más que discipline o corrija un hijo que un papá. Que un verdadero papá. Yo le aseguro que si usted es papá y mamá, usted no le va a dejar disciplina o castigo a un tío
Si usted lo hace es irresponsable. ¿Tú crees que yo le voy a decir a un hermano mío, pégamele un hijo? No. Si yo no quiero, si yo no puedo, no le pego. Pero yo no voy a decir, tú no le vas a dejar a un primo que le dé una paliza por algo que tú tienes que corregir y que lo hizo, que tú tienes. ¿Verdad que no? Porque no le va a dar con compasión. No lo va a corregir con compasión. No, pero es que el primito con que bochincha le va a dar duro, te lo puede maltratar y hasta te lo puede matar. Porque la disciplina corresponde solamente a los padres. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué dice la Biblia? Lo corrige, lo castiga. ¿Ah? O no dice Proverbios, madruga, entre tanto el niño es pequeño, corrígelo, disciplínalo. Y alguna gente del campo lo tomaron tan literalmente, que a las 4 de la mañana levantaban los 6 cricochos, ven acá, y ¡pum! ¡Pum! A darle palo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, fuera de contexto. Ahora lo que yo te quiero decir algo. El amor de Dios, hermano. El amor de Dios. Este era el pueblo de Dios como lo es tú. Yo encontré dos escrituras que es la que yo quiero compartir contigo. Jehová jamás abandonará a su pueblo. Por favor, usted puede decirle al que está a su lado, entiende, que aunque haya sido cabezón, no te va a abandonar. Díselo. Y una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es esto, amado. Nosotros conocemos mucha Biblia religiosamente, pero sustancialmente en vivencia muchas veces desconocemos la experiencia. Y decimos, yo sé que Dios perdona, pero yo te pregunto una cosa hoy, ¿tú te perdonas? Hay gente que pasan años bregando situaciones espirituales porque ellos mismos no se perdonan. Ellos dicen, Dios me perdona, pero yo no. Si Dios te perdona, tú perdónate. Levanta tu mano y di, Señor, yo me perdono a mí mismo. Vamos, dígalo, anúncialo, abre tu boca, no te quedes callado. Diga, yo me perdono a mí mismo, mis errores, mis rebeliones, mi maldad, mi iniquidad, mi desenfoque, mi liviandad, lo que sea. Yo me lo perdono, Señor. Nada usted va a hacer con creer solamente en el perdón de Dios si tú no te perdonas lo que tú hiciste. Usted tiene que creer que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y si esa sangre no perdona, ¿quién eres tú para vivir en una condenación? Ni se condene ni deje que nadie lo condene. No permitas que el diablo te hable a tu oído, porque usted tiene que tener su oído espiritual cerrado a la voz del maligno. Fuimos diseñados para escuchar la directriz de Dios y el diablo no tiene parte ni suerte para hablarte. ¿Y qué encontramos aquí en Jeremías 3:12 al 14? Y es el mismo profeta que vino a anunciar el juicio para el pueblo de Dios. El mismo profeta, amados, no otro nombre. Dice, Dios le habla y le dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. Eso es una buena noticia. ¿Cuántos pueden levantar su mano que Dios te está hablando y te está diciendo, no haré caer mi ira sobre ti? Es decir, el Dios enojado, el Dios indignado con el pueblo por causa del mismo pueblo, reconociendo y diciendo, sé que fuiste o eres rebelde, pero eres mi pueblo, yo puedo hacerte volver a ti, vuelve a mí. Vuelve a mí. Hay una escritura donde él le dice, mira, no importa si te prostituiste, yo te amo, ven a mí. Le dice al pueblo.
porque misericordioso soy yo. Ay, Dios mío, yo quiero ese carácter. ¿Cuántos quieren ser misericordiosos? Con el de al lado, con el del frente, con el de atrás, con el de la derecha, con el de la izquierda. Escucha, misericordioso con aquel que viene un día humillado a ti, reconociendo que te hizo mal. ¿Qué vas a hacer? Perdonarlo, llamarlo. ¿Qué vas a hacer? Ahora, discierne que sea un perdón genuino. Y no sea que te viene a querer servir un veneno. ¿Cuántos dicen amén? Discierne. Porque tampoco somos tan tontos. Amén. Entonces ve esto. Él dice, porque soy misericordioso, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. O sea, ya Dios estaba bajando la guardia de defensa de ira y de enojo en cuanto a ese juicio. Dice el Señor, no guardaré. O sea que Dios no está bravo siempre. Puede permanecer bravo en un tiempo. Como tú y yo podemos permanecer bravos con alguien que nos hace algo en contra de nosotros. ¿O no? Oye, que no se te pare enfrente porque le quitas la cabeza. Hasta que tiene el Espíritu Santo que te empieza a ayudar a bregar ese perdón, esa necesidad de perdonar, esa necesidad de sanar el corazón, esa necesidad, porque si tú no sanas tu corazón, donde tú llegues va a estar enfermo tu corazón y vas a dañar a otros. Hay una necesidad imperante de sanar el corazón. Y no importa lo que te hayan hecho. Porque si tú no sanas, amado, el veneno con el cual te envenenaron a ti va a ser para suministrarle veneno a otros. Es una cuerda que sigue. Y el Señor le dice entonces, yo no guardaré para siempre el enojo. Luego le dice, reconoce. ¿Qué es lo que Dios pide? Reconoce. Diga conmigo, reconozco. Reconozco. ¿Qué vamos a reconocer? Falla, mi maldad. Nuestra maldad. Mi rebelión. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Dice, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Luego le dice, convertíos, hijos rebeldes. Ve cómo los llama, hijos rebeldes. ¿Ah? Dice Jehová, o sea, Dios todo lo llama por su nombre. Nosotros es que queremos, tú sabes, embalsamar el asunto. El Señor está hablándonos. Y todos nosotros, en alguna área u otra, hemos sido rebeldes contra Dios. ¿O no? Señor. Ah, no. Hay gente que tiene la cara así de angelito. Yo no. Usted sí. Todos hemos sido rebeldes contra Dios en algún momento. Todos algún día fuimos rebeldes contra Dios. Pero aquí está la bondad de Dios, que no importa que tenía enojo, no importa que envió juicio para el trato de Dios para que no se perdiera. Amados, yo te hago una pregunta. ¿Qué esos tratos en los cuales nosotros nos hallamos, que son desesperantes, son los tratos de Dios para que tú y yo no nos perdamos? ¿Qué sucedería si Dios nos premia en nuestra iniquidad y rebelión? Nosotros siguiéramos el paso. Vamos bien. Vamos bien. ¿Por qué muchas veces suceden cosas que donde tú te sientes? Para que busquemos a Dios y entendamos que solamente la bondad de Dios está en su camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es, correcto. Y dice así, convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Al Padre. Esposa, tu esposo no es tu esposo. Un compañero que Dios te dio momentáneamente. Pero mi verdadero esposo se llama Jesús. Tu verdadero esposo, hombre, está hablando de un pueblo. Es el Señor. Él es tu esposo. Hay veces tenemos tanta expectación por un hombre o por una mujer, terminamos frustrados, decepcionados
porque pusimos todo nuestro enfoque en nuestro deseo. Y resulta que Dios dice, no es tu esposo, yo soy tu esposo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir gracias, Señor, que tú eres mi esposo? Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de esta familia y os introduciré en Sion. Está diciendo el Señor, los voy a tomar y yo mismo los voy a introducir en la iglesia. Sion es la iglesia. Es decir, en algún momento que estuvimos separados de Dios, Dios nos dice, Epa, te voy ahora a ser parte del cuerpo de Cristo, que perteneces a una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque allí tú estás. Si es verdad que tengo contacto con hermanos, que muchos de ellos todavía tienen mañas, pero es el cuerpo de Cristo. Y dile al vecino, aunque tengas maña, eres el pueblo de Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo con su pueblo perfectamente. Y encontré otra escritura ya para terminar. Isaías 54:7. Ve cómo te habla el Señor y te ama tanto. Dice, por un breve momento te abandoné. ¿Ves? Por un breve, ¿cuántos pueden decir? Y yo sé, amados, cuando nosotros estamos en una prueba de aflicción, tú dices, esto es eterno. ¿Esto cuándo acaba? Señor, esto es un infierno. Señor, ¿cómo hago? Padre, quita la prolongación de esta prueba. Todo eso. Pero el Señor dice, es por un breve momento te abandoné, pero te recogeré. ¿Cómo te va a recoger, iglesia del Señor? Y yo no sé qué tú puedes hacer con esta palabra que Dios te está dando, con grandes misericordias. A pesar de ser cabezón, Dios me recoge con grandes misericordia. Es decir, en sus manos no hay pérdida, en sus manos hay ganancia. No importa que la hayas metido profunda o que la tienes enredada, engrasada, regada, Dios te dice, yo te recojo con misericordia. Y no con una cualquiera, con grandes. Haga así con la mano, con grandes. En el proceso que somos formados, aprendemos. Porque quiero decirte algo, sea un proceso que tú entras justamente porque hay procesos que no, para nosotros no propiciamos el proceso. Hay procesos que tú dices, yo no merezco esto porque no sembré para esto. Hay procesos, amados, que tú dices, ¿por qué a mí me sucede esto? Y Dios sabe por dónde estamos pasando. Pero hay otros procesos que tú y yo creamos el desierto. Hay gente que vive en un desierto de su propia creación constantemente por cabezuduro. Porque Dios mandó a Jesús a un desierto una vez. Pero amados, no es la voluntad de Dios que tú vivas de desierto en desierto. ¿Cuántos quieren montañas? En los montes, en los valles. Hay veces que estamos arriba, otras veces estamos abajo. Pero sea en los montes o en los valles, estamos con Dios. Ahora yo quiero, si paso por un valle, que sea el valle que Él permite, no que yo busque hacer un valle. Amén. Y ve que dice más. Ya estoy terminando. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Compasión. ¿Sabe lo que mueve a Dios? Su amor y su compasión por ti. Si no fuera por su amor, amado, si no fuera por la compasión que nos tiene,
su sangre, su nombre, su palabra, su amor eterno, su pacto inquebrable de guiarnos a la tierra prometida. Amén. Es un momento lo que tú estás viviendo. Para Venezuela, 26 años en un momento. Y Dios nos está sacando a tierra prometida. Dios nos está sacando a tierra prometida. Mi pastora siempre decía algo poderoso. Ella decía algo. El oro tiene que ser probado por fuego. Y ella decía algo tremendo. La chatarra no aguanta el fuego. Quiere decir que cuando Dios ve algo en una ciudad, en una nación, en una familia, en un individuo, Él dice, aguanta el fuego porque lo voy a purificar. Y en esa purificación, te voy a decir algo, el que entra en ese proceso no es el mismo que sale, porque vas a salir brillando, vas a salir resplandeciendo, vas a salir maduro, vas a salir con el aprendizaje, vas a salir victorioso, vas a salir procesado, vas a salir con la cara en alto diciendo ciertamente, fallé a Dios, pero Dios fue bueno y ha sido bueno y aquí estoy de nuevo en pie. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Así es que ponte de pie en esta noche. Toma la mano de tu vecino inmediato.